Bien, vamos a continuar con los tipos de reacciones o lo que es una reacción química y las ecuaciones químicas. Son conceptos ya manejados por nosotros. Únicamente pues vamos a, este, complementar las definiciones que ya tenemos sobre lo que es una reacción química y lo que es una ecuación química. Una cosa es la representación de la otra, ¿no? Entonces, pues ya estudiamos cómo calcular la cantidad de sustancia, cuál es el concepto del mol y los pesos atómicos o moleculares, que son las UMAS, y la utilización del número de Avogadro como una constante que nos permite calcular el número de átomos o calcular el número de moles que necesito yo conocer para poder calcular esa cantidad de sustancia en un proceso específico en el cual yo esté haciendo algún cálculo químico. Esto ya lo manejamos, lo vamos a seguir utilizando. Por eso comentábamos de que cuando estemos ya con estequiometría, pues seguiremos haciendo los mismos cálculos de los moles, de los átomos, porque forma parte del mismo proceso. Entonces dice, ahora tenemos que pasar al concepto de lo que es una reacción química. Entonces, por definición, una reacción química pues es cuando ciertas sustancias que son reactivos reaccionan entre sí para producir otras sustancias llamadas productos. ¿A través de qué? A través de un proceso. Porque el solo hecho de que las sustancias cambien a productos, los reactivos cambian a productos, pues implica eso, ¿no? Que algo está sucediendo en un reactor y eso se le denomina un proceso químico. Entonces, eso es una reacción química, mientras que la ecuación química es la representación simbólica de la reacción química, es decir, cómo escribimos lo que ocurre en la reacción, lo escribimos a través de una ecuación. Y esa ecuación se denomina ecuación porque implica eso, una igualdad. Algo es igual a algo. Significa esto que la masa que está como sustancias reactivas tiene que ser la misma cuando estas ya sean sustancias de productos. Por eso es una ecuación. Recuerden que ese es el concepto de una ecuación. ¿Cuál es la ecuación de la segunda ley de Newton para la fuerza? Fuerza es igual a masa por aceleración. Nosotros lo manejamos como una fórmula, pero es una ecuación. Es una ecuación. Algo es igual a algo, ¿no? La fuerza debe ser igual a la masa por la aceleración. Aquí ocurre lo mismo, son ecuaciones químicas. Los reactivos deben de ser iguales a los productos. ¿En qué? En la masa. Porque cuando entramos a este nuevo tema comentamos que íbamos a aplicar en estequiometría el principio de la conservación de la masa. La masa no se crea ni se destruye, únicamente se transforma, ¿ok? En otro tipo de sustancias o compuestos. Entonces, eso es todo, ¿no? La reacción es lo que ocurre y la ecuación es la representación de lo que ocurre a través de símbolos. ¿Cuáles son esos símbolos? Pues los símbolos de los elementos químicos o los símbolos de una fórmula de un compuesto, que ya es una fórmula compleja, pero sigue teniendo los símbolos de los elementos que forman esa sustancia o ese compuesto. Entonces, siempre son los símbolos que están en la tabla periódica, ¿no? Entonces dice, ¿cómo escribimos las ecuaciones químicas? Pues las escribimos siempre, bueno, aquí viene un ejemplo. Dice, considere lo que sucede cuando el hidrógeno gaseoso, recuerden que es cuando hablamos de un gas y decimos que es gaseoso, estamos dando a entender de que es gas molecular. El oxígeno gaseoso es O2, el hidrógeno gaseoso es H2, el nitrógeno N2, el cloro gaseoso es cloro 2. Ese tipo de moléculas o átomos siempre están como moléculas diatómicas, ¿no? Entonces, cuando se quema el hidrógeno gaseoso, H2, se quema en presencia de oxígeno. Cualquier combustible que se queme aquí en la Tierra tiene que hacerlo en presencia de aire o en presencia de oxígeno. El aire tiene oxígeno.
De otra forma, no hay combustión. Recuerden que el oxígeno es el comburente, es una sustancia que genera una reacción de combustión. Cuando reacciona con un compuesto o una sustancia que es un combustible, ¿sí? Sabemos bien que si reacciona con los metales, pues va a producir óxidos. Ahí no hay modo de que se queme, ¿no? Porque es un metal. Pero si reacciona con el carbono, que se puede quemar, o reacciona con el hidrógeno, que se puede quemar, o reacciona con un hidrocarburo como el metano o como la gasolina, este, no va a generar una oxidación como los metales, va a generar un proceso de oxidación que se llama combustión. Entonces, vamos a empezar con esa ecuación tan simple como la de quemar el hidrógeno en presencia de oxígeno o en presencia de aire. Y aquí está representada el hidrógeno gaseoso más el oxígeno gaseoso. Y siempre se pone una flechita que me indica que produce algo, genera algo. En lugar de poner el igual, como es un proceso, se pone una flechita. Pero es como si tuviera ahí un símbolo de igual, como una ecuación. Entonces la flechita me indica que tiende hacia o que genera algo o que produce algo, ¿no? Entonces produce o genera agua, H2O. Eso es algo también que tenemos que entender, ¿verdad? Siempre que quemamos un combustible se produce agua. Si es hidrógeno, que reacciona con el oxígeno, la unión de las dos moléculas, hidrógeno y oxígeno, es la composición del agua. El agua es H2O, por lo tanto tenía que formar agua. En este caso, como nomás está quemando hidrógeno, no tiene carbono, no va a producir los gases que se generan cuando se quema un hidrocarburo, que es el dióxido de carbono. Aquí el hidrógeno es simplemente agua. Por eso se dice que el hidrógeno es el combustible más limpio que hay, porque no genera óxidos de carbono, genera únicamente agua. Y entonces vemos que esta ya es una ecuación entonces, se llama ecuación de combustión. También es una ecuación de síntesis. Cuando veamos los tipos de reacciones químicas, vamos a ver que cuando dos sustancias se unen para formar una tercera, se denominan reacciones de síntesis. Síntesis es unión, ¿no? Se unen. Y también específicamente es una reacción de combustión. ¿Por qué? Porque se está quemando un combustible. Entonces, este, lo que ocurre aquí con lo que ocurre aquí con esta sustancia o con esta reacción es que no está balanceada. Ya hemos balanceado ecuaciones en algún momento, ¿no? De nuestra vida educativa, ¿no? En la secundaria empiezas a balancear ecuaciones, en la prepa. Entonces aquí vamos a recordar cómo se balancea simplemente una ecuación por el método del tanteo. El tanteo, pues es, como su nombre lo indica, pues hay que tantearle, ¿no? Claro que hay que seguir un camino más lógico en el tanteo para no tantear tanto, ¿no? Y ser más eficientes en el tanteo. Lo vamos a ver en la siguiente lámina. Aquí simplemente podemos observar que podemos balancearla muy fácilmente por tanteo. Si es H2O2 y produce H2O, hay que contar el número de átomos que hay de cada elemento químico en cada uno de los extremos de la ecuación. Si nos ubicamos con el hidrógeno, vemos que tenemos H2. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en H2? En la molécula de hidrógeno gaseoso, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? Dos. 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 Ok, correcto, hay dos átomos. Es una molécula, pero está formada por dos átomos. Incluso podemos definir que esos dos átomos se unen mediante un enlace covalente. ¿Sí? Recuerden la estructura de Lewis. Y es un enlace covalente puro, porque su electronegatividad es la misma y va a dar igual a cero. Quiere decir que es un cacahuatito perfecto, ¿no? Es más, aquí está el dibujito abajo, ¿no? Y podemos observar, este es una molécula de hidrógeno gaseoso y vemos que es simétrico, no tiene polos. Polos es cuando un lóbulo es más grande que el otro. Si los dos lóbulos son igualitos, pues es simétrico. Entonces es un enlace covalente puro, ¿no? Y tenemos entonces dos átomos, como comenta su compañera aquí. Y en la molécula de oxígeno, pues también tenemos dos átomos de oxígeno.
aquí está, ¿no? Un átomo y otro átomo forma, también es un enlace covalente puro porque es el mismo elemento químico, tiene que ser simétrico también. Y del otro extremo que tenemos dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Quiere decir que no está balanceado. Hay que balancearlo. Entonces, ¿cuántos átomos de oxígeno me faltan acá? Me falta uno. Entonces, la única forma de que este átomo de oxígeno se convierta en dos es poniendo un 2 aquí a un lado del agua. Es la única forma. Esos números que van a un lado de la molécula o a un lado de la sustancia, recuerden que una sustancia puede ser un átomo, puede ser un compuesto, ¿no? Ese número que va a un lado, ese número grande que se pone ahí, se llama coeficiente. ¿Por qué? Porque está a un lado de la molécula, ¿no? Está a un lado de la fórmula. Se llama coeficiente. Porque me indica cuántas veces existe la molécula. Si pongo un 2 ahí, significa que hay dos moléculas de agua. ¿Ok? Es lo único que hace el coeficiente. Y adelantito lo vamos a conocer como coeficiente estequiométrico cuando estemos en estequiometría. Ahorita es un coeficiente. Ese coeficiente, que pongo un 2 aquí, me indica entonces que ahora hay dos átomos de oxígeno. Porque como en una molécula hay un átomo, en dos moléculas pues hay dos átomos. O simplemente multiplico 2 por el subíndice 1 que tiene el oxígeno, que no se escribe, pero ahí está. 2 por 1, dos átomos de oxígeno. ¿Cuántos átomos tengo en el otro extremo? Dos. Ya quedó bien el oxígeno. Hay dos átomos de un lado y hay dos átomos del otro lado. Y ahora hago el hidrógeno y multiplico 2 por 2, 2, 4 hidrógenos. Cambio el número de átomos de hidrógeno también. Me voy del otro lado y observo que de este lado nomás tengo dos. Entonces, lo más simple aquí, lo que me dice es que voy a poner un 2 acá, 2H2, para tener 4 hidrógenos del otro extremo también, como reactivo. Y de esa forma, la ecuación nos quedaría 2H2, como está aquí abajo, 2H2, más el oxígeno, produce dos moléculas de agua. Y de esa forma la ecuación quedó balanceada. Chequen que lo hicimos por tanteo, ¿sí? Observando cuál es el átomo que tengo que ajustar. Y después, cuando ya le muevo a esa parte, checo el otro átomo porque también se movió. Y ajusto el otro átomo, que en este caso es el de hidrógeno. Ese es el método del tanteo, ¿no? Entonces, ya tenemos una ecuación química de la combustión del hidrógeno para producir agua balanceada. 2, 1 y 2. Los coeficientes que tiene ahora mi ecuación son esos, ¿verdad? Un 2 para el hidrógeno, un 1 para el oxígeno y un 2 para la molécula de agua. ¿Ok? Entonces, aquí podemos observar simplemente cómo describimos la ecuación química, ¿verdad? Dos moléculas de hidrógeno gaseoso más una molécula de oxígeno gaseoso. Puedo también decir dos moléculas de H2, una molécula de O2, pero es más común comentarlo como gaseoso porque ya entendemos que es una molécula diatómica. Produce una molécula, o perdón, ya balanceada, dos moléculas de agua, H2. Y aquí se ve esquemáticamente cómo se verían esas moléculas, nada más como información, ¿no? Para tener una idea gráfica, ¿no? Estas son las dos moléculas de hidrógeno gaseoso, o sea, los cuatro átomos de hidrógeno que hay, ¿verdad? 2 por 2, 4, aquí están 1, 2, 3, 4. Hay dos átomos de oxígeno en una molécula gaseosa, aquí están dos átomos de oxígeno en una molécula gaseosa. Y produce dos moléculas de agua, aquí está 1, 2, con su átomo de oxígeno y sus dos átomos de hidrógeno. Sabemos que forman un ángulo, ¿no? Ya hemos visto que la molécula de agua se dibuja como la cabecita de Mickey Mouse, pero al revés, ¿no? Entonces, es por la polaridad, ¿no? La electronegatividad de los átomos. El átomo de carbono, de oxígeno es mucho más electronegativo que el átomo de hidrógeno. Y esa electronegatividad
hace que los electrones pasen más tiempo con el átomo de oxígeno y generan en el átomo de oxígeno una pequeña carga negativa. Y esa pequeña carga negativa repele el protón positivo del hidrógeno y lo mueve y hace que se forme ese pequeño ángulo, ¿no? Que está aquí, entre los dos átomos de hidrógeno. Entonces, esto es esquemático, no lo vamos a estar haciendo cada vez que hagamos una ecuación química, es nada más para complementar lo que hemos visto sobre enlaces químicos, ¿no? Entonces, dice, además de utilizar símbolos para escribir una ecuación química, también utilizamos subíndices. El subíndice me indica el estado físico o el estado, la fase en que se encuentra mi sustancia. Es una G para gaseoso, un L para líquido y una S para sólido. También existen otro tipo de subíndices que van a usar por allá cuando lleven química analítica, donde AC significa acuoso, cuando estemos hablando de soluciones. Acuoso quiere decir que se encuentra disuelto en agua. O SLN, que significa solución, quiere decir que es una solución de ácido sulfúrico, por ejemplo. Entonces, pero ese tipo de subíndices los vamos a utilizar más cuando estemos trabajando con química analítica o soluciones, ¿no? Aquí, en química inorgánica, sobra con gaseoso, líquido o sólido. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos ecuaciones más. Esta también es una ecuación de combustión y también es una ecuación de síntesis, porque se unen el monóxido de carbono, se une con el oxígeno para formar dióxido de carbono. ¿Sí? Y también es una reacción de combustión, porque el monóxido de carbono se quema en presencia de oxígeno para producir dióxido de carbono. ¿Okay? Que ya sabemos que el dióxido de carbono es el compuesto final de la combustión de cualquier hidrocarburo, es decir, de cualquier sustancia que tiene carbono y por lo tanto se puede quemar. Todo lo que tiene carbono se puede quemar. ¿Okay? Entonces, observamos aquí que está balanceada. De este lado hay dos carbonos, de este lado hay 2 por 1, dos carbonos. De este lado hay dos oxígenos, 2 por 1, dos oxígenos. Y de este lado hay 2 por 2, 4, pero también están los otros dos oxígenos los otros dos átomos de oxígeno. Entonces, como reactivo tenemos 2 por 1, 2, más 2, 4, y de este lado tenemos 4. Es una ecuación balanceada y nos indica con subíndices que las tres sustancias son gases. Este es gaseoso, este es gaseoso y este es gaseoso. En la siguiente reacción, donde tenemos una reacción de descomposición, chequen que es lo inverso a la síntesis. Aquí dos reactivos generan una sustancia y aquí una sustancia genera dos productos. Es lo inverso. Este tipo de reacciones se llaman reacciones de descomposición. Entonces, el óxido de mercurio, que es un sólido, se descompone en mercurio, que es líquido, es el único metal líquido el mercurio que es un líquido, y en oxígeno, que es un gas. Entonces, es un ejemplo de reacción química en donde tenemos los tres estados físicos, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Y también está balanceada. De este lado tengo 2 por 1, dos mercurios. De este lado hay dos mercurios. 2 por 1, dos oxígenos. Y de este lado hay una molécula de oxígeno, que también son dos átomos de oxígeno. Entonces está completamente balanceada. Pues eso es en cuanto a las ecuaciones químicas. Ahorita vamos a ver los tipos, ¿no? Ya vimos dos ahorita. El de síntesis, que es la unión de reactivos para generar un producto, o la descomposición, cuando un reactivo, un compuesto, se descompone en sus componentes, como es la segunda reacción esta del óxido de mercurio. Ahora, ¿qué nos falta por razonar dentro de las ecuaciones químicas? La forma en cómo las describimos. Ya vimos ahorita aquí, ¿verdad? Nos dijo cómo se describe una ecuación química, pero utilizamos un concepto, utilizamos las moléculas, porque entendemos que es aquí no está nuevamente,
entendemos que son dos moléculas de hidrógeno gaseoso, ¿sí? Eso ya nos queda claro, es una molécula y esa molécula está formada por dos átomos y son dos moléculas, ¿ok? Aquí lo interesante es que también podemos hablar, ya que utilizamos el concepto del mol y lo definimos en el tema anterior, también podemos describir una ecuación química en función del mol, una descripción molar. Entonces podemos decir también 2 moles de hidrógeno gaseoso reaccionan con 1 mol de oxígeno gaseoso y produce 2 moles de agua. Que en este caso también vamos a poner la gaseosa, porque siempre que se produce el agua en una reacción química, aparece como gas, ¿no? Y después se enfría y se convierte en un líquido. En una reacción de combustión como esta, pues hay calor y el agua aparece como gas. Entonces, es tan válido decir 2 moléculas a decir 2 moles. ¿Por qué? Porque ya aprendimos en el tema anterior que el concepto del mol, un mol es una cantidad fija de moléculas o partículas. Si aquí estoy hablando de moléculas, vamos a hablar de moléculas. Significa entonces que un mol de cualquier sustancia tiene cierta cantidad fija de moléculas, 6.022 porque es a la 23 moléculas. Eso significa entonces de que o puedo manejar o 2 moléculas o puedo manejar 2 moles. Lo único que estoy haciendo es manejar una proporción más grande de partículas, pero que representan lo mismo que 2 moléculas. Es como decir, recuerden cuando decíamos que una ecuación química siempre la tengo que expresar en la forma más simple o más pequeña. Si teníamos, no sé, H4O6, podíamos sacar un divisor y decir H2O3, dividirlo entre 2, porque la forma de expresión molecular más pequeña es la más simple de utilizar, la más común, la más práctica. Sin embargo, las dos son iguales. El H4O6 es igual que H2O3. Lo que pasa es que una es más grandota y otra es más chiquita, pero representan lo mismo. Aquí ocurre eso también. Este, tengo una cantidad de sustancia, la cual es más grande en un valor fijo, ¿no? Creció en un valor fijo. La otra sustancia también va a crecer en el mismo valor, por lo tanto representan lo mismo, no, no cambian, ¿sí? Antes eran 2 contra 1, ahora van a ser 20 contra 10, pero representan lo mismo, ¿no? O sea, la proporción es la misma. O a decir 2000 y 1000 representan exactamente lo mismo, que si fueran 2 y 1. Son 1000 veces más grande, pero los dos crecieron 1000 veces y por lo tanto siguen siendo lo mismo. Claro que ahora voy a tener una cantidad muy grande de sustancia como producto o como reactivo, y antes tenía poquito reactivo y voy a tener poquito producto, pero representan exactamente lo mismo. ¿Sí queda claro eso? De que son lo mismo, únicamente que crecen en tamaño. Sí, profe. ¿Sí, no? Entonces, Sí. por esa razón, podemos decir que son 2 moléculas o son 2 moles, ¿sí? Entonces, porque a nosotros realmente en química no nos interesan las moléculas, ¿no? Nos interesan los moles, porque el mol es la cantidad de sustancia química con la que voy a trabajar. Entonces, podemos usar cualquiera de las dos expresiones. Y, tipos de reacciones químicas. Ya hablamos de las dos primeras que están aquí, las de síntesis o de unión. Tenemos un ejemplo, aparte de los que ya vimos ahorita. Este es un ejemplo en el cual se une el nitrógeno molecular, que sabemos que también es un gas, con el hidrógeno molecular, que también es otro gas, para producir amoníaco, que también puede ser un gas. De hecho, el amoníaco, ya que se produce, inmediatamente cambia a líquido, ¿no? Por la presión atmosférica y las propiedades de la molécula se convierte en un líquido. Entonces, que es muy volátil, eso es su característica también. Destapas el frasco de amoníaco, inmediatamente se ve que sale el vapor, ¿no? La, la unión siempre produce
un producto, genera un producto y se llaman síntesis, de síntesis. Aquí tenemos una de descomposición. Podemos usar este mismo ejemplo como descomposición. Si coloco el amoníaco y luego pongo la flechita y luego pongo el N2, los cambios de posición, ahora el reactivo es el amoníaco y los productos son los dos gases. Esta reacción es una reacción de descomposición, porque siempre es el inverso, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo diferente. Recuerden, este es el clorato de potasio. Y el clorato de potasio es un reactivo que rápidamente, de hecho es muy reactivo. Se descompone en sus dos componentes, que son cloruro de potasio y oxígeno gaseoso. Se descompone. Es bastante reactivo. Esa práctica, en la práctica de tipos de reacciones químicas, que la otra semana vamos a hacer esa práctica. Bueno, la vamos a hacer, vamos a ver que alguien más la haga, ¿no? Vamos a observar que el clorato de potasio, cómo lo descomponen, y el oxígeno, como no se puede ver, es un gas. Sin embargo, si acercas un cerillo al tubito donde se está descomponiendo el clorato de potasio, se prende, porque el oxígeno es altamente combustible. Y podemos entonces evidenciar que se está generando oxígeno gaseoso al acercar un cerillo, ¿no? Y esta es una reacción de descomposición en sus dos componentes. El cloruro de potasio es una sal, esta queda en el depósito, queda depositado en el tubito de ensayo, ahí se queda el clorato, el cloruro de potasio es una sal sólida y se queda, ¿no? Y el oxígeno es un gas. También tenemos reacciones, ahorita vemos estas específicas, que ya vimos la de combustión. Vamos a ver las otras dos tipos de reacciones generales que hay: síntesis, descomposición y de sustitución simple y de sustitución doble, o desplazamiento o doble desplazamiento. Y también es muy fácil ubicar el tipo de ecuación o el tipo de reacción, pero que se está llevando a cabo, porque de sustitución simple siempre es un elemento y una sustancia, un compuesto. Y de sustitución doble, los dos son compuestos, ¿sí? Chequen que en la de síntesis, 2 me dan 1. En la descomposición, 1 nos da 2. Y en la de sustitución, ya se pierde esa dinámica de unión o descomposición, sino que ahora tenemos un átomo y tenemos un compuesto. Sabemos ya que todos los compuestos químicos están formados por su parte catiónica y su parte aniónica. En esta sal, recuerden, esta es una oxisal, ¿sí? Sulfato de cobre. El cobre es el catión, mientras que la parte negativa es el anión, es un anión poliatómico porque tiene varios átomos diferentes. El SO4 es negativo, tiene una carga de -2. Entonces, el sulfato es la parte negativa y el cobre es la parte positiva. Mientras que el zinc, es un metal, por lo tanto es positivo. En este tipo de reacciones siempre se cambian de parejas. Este cobre que está unido al sulfato se va a quitar y va a entrar el zinc que se va a unir al sulfato. Por eso se llama de sustitución simple, porque se sustituye el metal. O simple desplazamiento, lo desplaza, lo sustituye o lo desplaza. Entonces, entendemos que se va a formar sulfato de zinc y nos va a quedar el cobre como elemento libre. Aquí tenemos el cobre y el sulfato de zinc, ¿sí? Cambian de pareja, pero como este no tiene pareja, pues el otro se queda solito, ¿no? Mientras que en la reacción de doble sustitución ocurre el mismo proceso, pero nadie queda solito, todos quedan con pareja, porque los dos son compuestos. En el ácido clorhídrico o el cloruro de hidrógeno, el cloro es el anión, aquí no es un poliatómico, ¿no? Es un solo átomo. Es negativo el cloro, es positivo el protón, el hidrógeno. De este lado sí, sabemos que el ion hidróxido es negativo y el sodio es el positivo. Van a cambiar de pareja igual porque es doble sustitución. El hidróxido que está unido al catión de sodio se va a unir al hidrógeno, que es el catión del otro compuesto. Cuando se unen el hidrógeno y el hidrógeno, perdón, el ion hidroxilo o el hidróxido, ¿no? Y el hidrógeno produce agua.
Lo vimos acá, ¿no? Pero también va por acá. Cuando se unen el hidrógeno con el oxígeno producen agua. Acá también, cuando se une el, el hidrógeno, que ya está aquí, y el oxígeno, produce agua. Más que aquí el oxígeno está unido al hidrógeno también. Y el otro va a ser el cloro, que estaba unido a este positivo, ahora se va a unir al sodio y va a formar cloruro de sodio. Entonces, esas son los 4 tipos de reacciones químicas en forma general que existen. La unión, la descomposición, la sustitución simple y la sustitución doble. No hay otras, son las dos. Están los 2 tipos de reacciones que son las redox, pero eso las vamos a ver más para adelante, ¿no? Cuando estemos un poquito con electroquímica, ahí vamos a ver las redox. Entonces, pero estas son las ecuaciones, los tipos de reacciones que se le llaman de forma mol, ¿no? De tipo mol. Y existen dos reacciones específicas que son, ya vimos una ahorita, la de combustión, que es, en este caso chequen que es se quema el oxígeno con el metano. No hay sustitución ni se cambian de pareja ni nada. Se están uniendo para formar otros compuestos. Entonces, esta es una reacción de combustión. También es una reacción de síntesis. En forma general y específicamente es combustión. Siempre que se queme una sustancia en presencia de oxígeno, es específicamente una reacción de combustión. Y ya observaríamos qué tipo de reacción general es, ¿no? Normalmente son de unión, ¿no? Son de síntesis. Y la otra específica es la de precipitación. También específicamente porque siempre se forma un precipitado. Un precipitado es un sólido que se deposita a partir de soluciones que no tienen aparentemente sustancias sólidas. Por ejemplo, mezclas 2 sustancias que en este caso nos ponen de ejemplo el yoduro de potasio. Agarramos poquito potasio, que es una sal blanca como la sal, y la pones en agua y se disuelve inmediatamente porque es una sal. Y observas el tubito y no se ve nada. Está transparente el líquido completamente, como si fuera pura agua. Haces una solución de nitrato de plomo, igual, agarras poquito plomo y lo pones en una solución de nitrato con agua y la observas ah, para ver si se diferencia del agua. Parece agua, ¿no? No se observa ningún sólido. Pero cuando los pones los dos y los mezclas, inmediatamente reaccionan. Y el tubo se pone color amarillo huevo, amarillo intenso. Y si lo dejas un rato, ese color amarillo no es otra cosa más que el yoduro de plomo que se empieza a depositar y queda bajo un precipitado, un polvo amarillo, de color amarillo. Y si lo dejas hasta el otro día, vas a venir a encontrar en el fondo todo el yoduro de plomo amarillo y el agua arriba sigue, ya se vuelve transparente otra vez, porque lo que le da el color es el precipitado. Este tipo de reacciones se llaman reacciones de precipitación, siempre que se forma un precipitado. Y se acostumbra a poner una flechita al lado del compuesto, una flechita hacia abajo, que me indica que ese compuesto es el precipitado. ¿Sí? Si checan, es una reacción de sustitución doble en forma general, porque cambiaron de pareja, ¿no? El yodo, que es el anión de este compuesto, se unió con el plomo, que es el catión del otro compuesto. Entonces, se formó el yoduro de plomo y el nitrato, que es el anión de este compuesto, se une al potasio, que es el anión, el catión del otro compuesto, y formó nitrato de potasio. Aquí está nitrato de potasio y yoduro de plomo. En forma general es una reacción de sustitución doble y específicamente es una reacción de precipitación. ¿Okay? Por eso decíamos que nomás hay 4 tipos de reacciones generales, ¿no? Entonces, vamos a continuar para alcanzar a ver el balanceo, que es una cosa muy simple. El que hemos visto hasta ahorita, pues vimos los tipos, que es una ecuación química, que es la representación simbólica de una reacción. Y la reacción no es más que un proceso en el cual sustancias que son reactivos se convierten en sustancias que son productos a través de un proceso, ¿no? Y la ecuación química, pues la represento con los símbolos, con símbolos y con subíndices.
Y esos subíndices pueden ser para indicarme el estado físico de la sustancia, que puede ser líquido, sólido, gaseoso. Ahora, ya vimos que existen los 4 tipos de reacciones, por lo tanto hay 4 tipos de ecuaciones que vienen de esa reacción: unión, descomposición, sustitución simple y sustitución doble. Ahora, ya que tenemos esa ecuación, que puede ser cualquiera de estas, tenemos que balancearlas. Cuando el problema ya me da una ecuación balanceada, pues no hay problema, ¿no? Utilizo la ecuación balanceada para hacer los cálculos que necesite. Y si no, si me describe un proceso, pues yo tengo que escribir la ecuación. Y luego que la escribí, la tengo que balancear. O sea, la masa, el número de átomos que hay como reactivos debe de ser igual al número de átomos que hay como productos. Entonces, este método es el método del tanteo. Y entonces dice aquí en el punto 2, nos dice que utilizamos para balancear esos números que llamamos coeficientes. Aquí lo dice, podemos utilizar estos coeficientes. Y tiene una condición el método del tanteo y cualquier método no. El método algebraico o el método de redox tienen la misma condición. Podemos mover en una fórmula los coeficientes, pero no podemos mover los subíndices. No podemos cambiar los subíndices. Por ejemplo, bueno, aquí nos da un ejemplo. Nos dice si tenemos 2 moles o 2 moléculas de dióxido de nitrógeno y quiero balancear y se me está dificultando lo que yo quiera ahí y veo que puedo mover los subíndices, no debo de hacerlo porque ya se cambia la sustancia, ya no es la misma. O sea, no puedo yo decir que para balancear o puedo utilizar N2O4. Chequen que es la misma, en teoría es la misma molécula porque tiene el mismo número de átomos. Arriba tengo 2 por 1, 2 nitrógenos. Abajo también tengo 2 nitrógenos. Arriba tenemos 2 por 2, 4 oxígenos. Abajo también tenemos 4 oxígenos. Si está cumpliendo con uno de los requisitos, que es que tengan el mismo número de átomos, pero no es la misma molécula, porque cambió la sustancia. El de arriba es el dióxido de nitrógeno y el de abajo es el tetraóxido de dinitrógeno. Y son 2 compuestos diferentes. Los 2 son óxidos, pero diferente molécula, diferente sustancia, diferentes propiedades físico-químicas. Entonces, cuando estemos trabajando con las ecuaciones y escribamos la fórmula, tenemos que tener mucho cuidado en escribir la fórmula correcta y después no cambiar los subíndices. Podemos mover los coeficientes únicamente, ¿ok? Entonces, ¿qué me dice el método del tanteo? Aquí en el número 3 me dice muy rápidamente qué hacer. Y lo que hay que hacer se describe muy fácilmente también. Vamos a ir de lo más simple a lo más complicado, a lo más complejo. Es decir, de sustancias simples como un elemento químico, balancear primero ese elemento químico, el cobre, el plomo, el zinc, y después balancear las sustancias que son ya compuestos. Y hay compuestos más simples y hay compuestos más complejos, ¿sí? Hay compuestos simples, no sé, el cloruro de sodio, porque únicamente tiene un átomo de sodio y un átomo de cloro. Y hay compuestos más complicados como el ácido fosfórico, que tiene potasio, tiene oxígeno y tiene fósforo. Es un ácido. Entonces, si es el ácido fosfórico, es una molécula más grande. Entonces, siempre tenemos que balancear por tanteo aquellas sustancias más simples. Y así lo describe aquí. Dice, primero se buscan los elementos que aparecen una sola vez en cada lado de la ecuación y con igual número de átomos. Es decir, si por acá tengo cloro gaseoso, Cl2, y como producto tengo 2 cloro, entonces esos átomos son los que tengo que manejar primero, los que aparecen en ambos lados de la ecuación y con el mismo número de átomos, en la forma en cómo estén presentados, ¿no? Y después dice buscar los elementos que aparecen también una sola vez, pero con diferente número de átomos. Si de este lado tengo O2 y de este lado tengo O, es el mismo átomo, pero tiene diferente número de átomos, seguiría con esos, ¿no? Serían son los que siguen en complejidad, ¿no?
Y por último dice, se balancean los elementos que aparecen en dos o más fórmulas del mismo lado de la ecuación. Pues podemos tener oxígeno de este lado como reactivo y de este lado tenerlo en dos compuestos diferentes. ¿Por qué? Porque el oxígeno reaccionó o se descompuso y se descompuso en dos compuestos y los dos tienen oxígeno. Esos son los más complicaditos porque aparecen en varios lados. Eso los dejamos al último. Y esa es la metodología del tanteo, ir de lo más simple a lo más complejo, hablando de la composición de las sustancias, ¿no? Y dice, por último, pues hay que verificar que la ecuación está balanceada. ¿Cómo lo verifico? Pues sumando, como hicimos ahorita con la quema del hidrógeno, cuántos átomos de hidrógeno tengo de un lado como reactivos y cuántos átomos de hidrógeno tengo como producto. Siempre tienen que ser los mismos. ¿Y por qué nos tenemos que comprobar que sean los mismos? Porque como es una ecuación química, tenemos que entender que todo se fundamenta en el concepto de la conservación de la materia. Si son el mismo número de átomos para todos los átomos, los diferentes elementos que hay en una ecuación, tanto de reactivo como producto, eso me garantiza que la masa también lo es. Si sumo las masas, ya vimos cómo podemos sacar las masas de los átomos, ¿no? Como sustancia. Si sumo las masas de todos los reactivos y sumo las masas de todos los productos, siempre tiene que ser lo mismo. Sí, porque no se puede desaparecer la materia, ¿no? Si agrego 100 gramos y 100 gramos de dos sustancias diferentes a un reactor y reacciona todo, supongamos, es la primera opción que tendríamos, que reaccione todo, tendríamos que obtener 200 gramos de producto. No podemos obtener menos, no se puede desaparecer la masa en mi reactor o no puede formarse masa de la nada, ¿no? Entonces, si a un reactor entra una tonelada de reactivos, va a salir una tonelada de productos, si toda la reacción es completa. Y si no es completa la reacción, igual van a salir la misma cantidad de materia. Si entran una tonelada, va a salir una tonelada. A lo mejor no sale una tonelada de productos, sale una tonelada entre productos y reactivos que no reaccionaron, pero la masa tendrá que ser la misma al final. Ese es el principio de la conservación de la materia, en que se basa la estequiometría, ¿no? Por eso, la forma de garantizar que la masa es la misma es contar los átomos. Si son iguales, eso nos garantiza que la masa es igual. Ok, entonces, pues los ejemplos de balanceo los hacemos la próxima clase. Ya vamos a balancear esta batería de ejemplos que vamos a ver que es relativamente simple, ¿no? Ya todos hemos balanceado ecuaciones. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta sobre lo que vimos hoy, tipos de reacciones químicas y el balanceo de ecuaciones, a través del balanceo por tanteo. Los ejercicios los hacemos en la próxima clase. No, profe, creo que Bueno, no. muy bien. Ya con los ejercicios a ver si surgió duda. Ninguna duda, profe. Ok, muy bien, excelente. Profe, Bien, maestro. ayer dijo que ahora iba a explicar lo de la pregunta 9 de la tarea. Ah, sí. No, es que no recordaba qué grupo había sido. Sí, lo vemos, tenemos tiempecito, lo vemos. De hecho, aquí tengo la tarea de eso. La imprimí, química inorgánica. Ah, sí, aquí está. Ok, era el ejemplo. Voy a ver esto rápido. Materias. Tareas. Y la competencia 3 es la de ejercicios de cantidad de sustancia. Esta es. Bien, aquí lo vamos a explicar. Y así queda duda, lo hacemos en el pizarrón, ¿ok? Es el 9, ¿verdad? Que dice, el carbono natural, bueno, pero se los voy a presentar.
¿Ok? Es este, ¿no? El carbono natural contiene 1.11% de carbono 13. Ya sabemos, ¿verdad? Que cuando definimos las sumas, dijimos que el carbono 12, pues es el carbono que aparece en la tabla periódica normalmente, ¿no? Dice 12 punto y feriecita. Pero hay isótopos como el carbono 13 y el carbono 14, que también anda por ahí, más pequeño en su cantidad, que tiene, el carbono 13 tiene un neutrón extra en el centro, en el núcleo. Debería tener 6, tiene 7. Pero existe muy poquito porque es algo que no es normal, ¿no? Como todo en la naturaleza, siempre existe algo diferente, ¿no? Entonces dice que de todo el carbono que hay en la naturaleza, el 1.11% es carbono 13. Calcule los gramos de carbono 13, quiere la masa, que contienen 100 kilogramos de metano. Y ese es lo que genera aquí algo nuevo, ¿no? Vi todos los demás problemas. Nos piden que hagamos el mismo proceso que hicimos en clase. O calculo los átomos, o calculo la masa a partir de los moles, o a partir de cierta cantidad de átomos, ¿no? Y compare las masas y eso. Eso ya lo vimos. Este problemita sí trae esta novedad aquí, ¿no? De que nos da un compuesto, el metano, en donde está el carbono. Si nos dijera que contienen 100 kilogramos de carbono, no habría ningún problema. Rápidamente lo podemos resolver, ¿verdad? Porque ya es carbono 12 los 100 kilogramos y el 1.11% de esos 100 kilogramos es carbono 13. Pero como me lo da como un compuesto, CH4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Hacemos exactamente lo mismo. Lo que pasa es que no vimos un ejemplo de este tipo en la clase. Calculamos los moles de metano, así como calculábamos los moles de carbono, de cobalto, ¿no? Calcule la masa de un solo átomo de cobalto y luego calculábamos los moles de cobalto con el número de Avogadro y ya con esos moles de cobalto calculábamos la masa. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero aquí no es cobalto, es metano y hay que calcular los moles. Y para calcular los moles, sabemos que el número de moles es igual a la masa de la sustancia entre el peso molecular o la UMA molecular de la sustancia. Entonces, el número de moles va a ser 100 kilogramos entre, si saco recuerden el último ejercicio que hicimos era sacar la UMA molecular, ¿recuerdan? ¿Cuál es la UMA molecular del carbono? Pues va a ser, tengo 4 hidrógenos, cada hidrógeno es 1.0 y feriecita. 4 por eso me da el hidrógeno y le sumo la UMA del carbono, de un solo carbono, 12 punto y feriecita, y nos va a dar 16.04 más o menos, ¿sí? Esa es la UMA del metano. Entonces, al dividir 100 entre 16.04 nos da los moles de metano. Ya los tengo los moles, así como calculábamos los moles del cobalto. Aquí es los moles del metano. Entonces, esos moles de metano, la clave aquí, después lo vamos a ver cuando es que se adelanta un poquito este problema al concepto de estequiometría, pues. Después vamos a ver que esos mismos moles de metano son los mismos moles de carbono. En los moles siempre es la igualdad. Como tengo una molécula de metano que tiene un átomo de carbono, entonces los moles de metano son los moles de carbono. Quiere decir que ya tengo los moles de carbono al sacar los moles de metano. Ese resultado que nos da de moles de metano son 6.233 kilomoles, porque aquí también hay que tener cuidado en eso. Son kilogramos, voy a obtener kilomoles, porque el peso molecular del metano, que es 16.04, le voy a poner unidades de kilogramos sobre kilomol. Sí, recuerden que a los UMAs moleculares o atómicas, es decir, a los pesos atómicos o a los pesos moleculares, les puedo yo poner la unidad que sea conveniente a mi problema. No puedo cambiar el número. Entonces vas a dividir entre 16 kilogramos sobre kilomol y nos van a quedar kilomoles, que es 6.233 kilomoles de metano, que son los mismos kilomoles de carbono. Entonces ya tenemos los kilomoles de carbono. ¿Cuántos kilomoles de carbono son? 6.233. A esos kilomoles de carbono
conviértelos a masa. ¿Con qué los conviertes a masa? Con el peso molecular del carbono 12, porque se supone que este es carbono natural. El carbono natural que anda en la naturaleza, pues es el más común es el 12, el 12.0 y feriecita. Lo conviertes a kilogramos y te va a dar al multiplicar, porque multiplicas, ¿no? Recuerda la ecuación, número de moles es igual a masa entre peso molecular. Si quieres la masa, va a ser los moles por el peso molecular despejando. Y te va a quedar 6.233 kilomoles de carbono que multiplica a 12.01 kilogramos por kilomol del carbono y te da la masa del carbono, que son 74.87 kilogramos. Pero de esa masa de carbono, ese es el carbono total contenido en el metano. De ese carbono, el 1.1 es, el 1.11 es carbono 13. Entonces lo multiplicas por el porcentaje nada más. 74.87 kilogramos de carbono total que hay por el 1.11% nos da 0.831 kilogramos. 0.831. Pero me dice que calcule los gramos. Quiere decir que el resultado está en gramos, por ahí. Si son 0.831 kilogramos, entonces ahí hay 831 gramos, ¿va? O sea, el 831 gramos es el inciso A. Si quitamos el exponente, quedaría 1, 2, quedaría 831. Entonces el resultado es el inciso A, 831 gramos, que es lo mismo que 8.31 por 10 a la 2, pero le ponen el exponente, me imagino que para que nos familiaricemos con el uso del exponente, ¿no? Pero es el inciso A. No, sí quedó claro cómo se resuelve. O lo ponemos Más o rápido. menos. Y si Recita enredosa. tienen duda, lo resolvemos rápido ahí en el pizarrón. Digo, si tienen tiempo. Sí, se puede, sí. Si pueden resolverlo, sí. Y claro, como ya lo expliqué, lo voy a poner en el pizarrón y ahí lo podemos volver a explicar. Sale, entonces vámonos al pizarrón. Ahorita lo por ahí. Ahorita, ¿sí cuál es el pizarrón? ¿Sí, no? ¿Sí?
Bien, yo voy a poner pizarrón, ¿eh? Bien, miren. Ahí tenemos, el problema nos da una masa de 100 kilogramos de metano. Y el metano tiene carbono. Fíjense que hay un átomo de carbono por cada 4 átomos de hidrógeno, ¿sí? Y también hay un átomo de carbono en una molécula de metano, ¿sí? Lo cual significa, recuerden lo que vimos ahorita, que puedo usar el concepto de molécula y el concepto de mol, significan lo mismo, ¿sí? Ya vimos por qué razón, porque lo que cambia es la proporción. Entonces yo también puedo decir que en un mol de metano hay un mol de carbono. ¿Sí checan eso? Esa es la clave de esto. Lo que pasa es que ya lo explicamos ahorita, pero no lo hemos resuelto en esta geometría. Y aquí apareció en este problemita. ¿Sí? Si yo sé que es lo mismo decir molécula que decir mol, aquí uso ese tipo de concepto. En esta molécula hay un átomo de carbono. Quiere decir que en un mol de metano también hay un mol de carbono. Esa es la idea. Entonces, pero volviendo entonces a que hacemos el mismo proceso, necesito los moles para calcular la masa, necesito los moles. Y yo quiero calcular la masa de carbono. Entonces calculo los moles con la única información que tengo, ¿no? Para el metano. 100 kilogramos de metano entre el peso molecular del metano, que es 16.04, sumando las masas molares de 4 hidrógenos y un carbono, era 16.04. Y eso nos da 6.233 kilomol. Sí, le puse kilomol por kilogramos sobre kilomol al peso molecular, porque como tengo kilogramos arriba, es conveniente ponerle kilogramos sobre kilomol. ¿Para qué? Cancelo kilogramos, me queda kilomol de metano. Entonces, aquí entra el razonamiento ese que explicamos ahorita. Si esto es un mol, porque también puede ser un mol, es una molécula, pero también es un mol, y es un mol de metano, tiene un mol de carbono y tiene 4 moles de hidrógeno, lo cual significa que estos 6.233 kilomoles de metano también son 6.233 kilomoles de carbono. Esa es la clave de esto. Eso es lo nuevo que vamos a ver en esta geometría. ¿Eh? Entonces, si tenemos los mismos moles de carbono, porque esto es 1 y este es 1, entonces podemos ya trabajar con estos moles de carbono. Por lo tanto, 6.233 kilomol de carbono, chequen que ahora los expreso como carbono, ¿no? Como los carbonos, si lo multiplico por el peso molecular del carbono, 12.011, si utilicé todas las fracciones para que me dé el resultado que trae el problema, ¿no? Si no cambia el número. Kilogramo por kilomol de carbono. ¿Sí? Y estos son kilomoles de carbono. ¿Qué voy a obtener aquí? Kilogramos de carbono, ¿va? La masa del carbono. Cancelamos kilomoles con kilomoles de carbono y nos quedan kilogramos de carbono. La masa, ¿qué carbono es este? El carbono 12, ¿no? La masa es 74.87 kilogramos de carbono total en el metano. Eso es lo que calculamos aquí, el carbono total en el metano. Pero me dice que del carbono total que hay en el metano, en estos 100 kilogramos de metano, el 1.11% es carbono 13. Para el carbono 13, simplemente voy a multiplicar el 74.87 kilogramos de carbono, lo voy a multiplicar por 1.11%. Pero sabemos que no puedo usar porcentaje directamente, ¿no? Sería 0.0
1, 1. Quitando la fracción, ¿no? La fracción de un porcentaje es dividir entre 100. Y nos va a dar 0.0111. Y eso nos da 0.831 kilogramos. Estos sí son carbono 13. 0.831 kilogramos de carbono 13. Pero esos son kilogramos. Multiplícanlo por 1000 y se convierte en gramos, ¿no? Porque un kilogramo tiene 1000 gramos. Y esos 831 es igual a decir 8.31 por 10 a la 2, que es el inciso A del problema. Entonces, sí salió aquí esa... Aquí la única forma era entender cómo saco la masa de carbono total del metano. Entonces, cuando lo leí me di cuenta de que eso lo vamos a ver en estequiometría. Pero aquí de una vez, como ahorita platicamos de que yo puedo expresar en las moléculas como si fueran moles, entonces aquí utilizo el mismo criterio. No es una molécula, para mí es un mol. ¿Sí? O sea, es una cantidad más grande de sustancia, pero que tiene la misma proporción de una molécula. Y en esa molécula, o en esa mol, tiene un solo carbono y tiene 4 hidrógenos. Eso significa también que si en una molécula hay un carbono, en un mol también hay un mol de carbono. Y quiere decir que si tengo 6.233 moles de metano, pues debo de tener también 6.233 moles de carbono. Y aquí diríamos, oye, ¿y cuántas moles hay de hidrógeno entonces? Pues si en una mol de metano hay 4 moles de hidrógeno, si es este mismo problema, la masa de ese hidrógeno va a ser 4 por 6.233, porque es 4 veces el mol de metano. Eso lo vamos a analizar en estequiometría. Es la parte interesante de la estequiometría, entender que representan lo mismo. Eso es lo que les generó confusión ahí, ¿no? De cómo sacas el carbono del metano. Pero ya sacando ese carbono, diciendo que las mismas moles de carbono, de metano, son las moles de carbono, pues ya hay que calcular el carbono total con el peso molecular del carbono 12, y después de todo ese total multiplicarlo por el porcentaje para sacar el carbono 13, que es lo que hacemos ahí. ¿Okay? Ok, profe. Muy bien, jóvenes, entonces, esto lo vamos a volver a ver, ¿verdad? Van a ver que en estequiometría nos vamos a volver a encontrar con este razonamiento. Entonces ya le adelantamos un poquito ahí. Muy bien, jóvenes, entonces nos vemos mañana. Nos vemos Profe, la próxima clase. Cuídense. profe, yo llegué tarde. ¿Apellido? Flores Aispuro. Flores Aispuro. Sí. Correcto. ¿Alguien más que haya llegado después? Y Marcia Lorena me dijo que no iba a poder entrar. ¿Quién? Marcia Lorena. Ah, ok. Está bien. Sí, Covarrubias, ¿verdad? Muy bien. Ok, aquí lo tomo en cuenta. Sale pues, nos vemos, ¿eh? Hasta luego.